Es la oportunidad de revisar un tema muy interesante que se llama el carbono 14. El carbono 14 por muchos años fue un problema para los creacionistas porque hace 20, 25 años atrás se pensaba que podía medir hasta millones de años. Pero hoy día se conoce muy bien su forma de desintegrarse y siendo un material radioactivo, el carbono 14, tiene la aptitud de poder todavía medir los tiempos de los fósiles. ¿Qué es lo que es? El carbono 14 lo vamos a ver, cómo funciona, para qué sirve, para medir fósiles, para medir piedras, para medir minerales. ¿Se puede confiar en él? Son preguntas, desde luego, que hemos tenido todos en algún momento. Pero podemos ver cómo este funciona. El profesor Dr. Willard Libby fue quien lo descubrió en 1949 y él recibió un premio Nobel de Ciencias en el año 1960 por este hecho. Fue un gran descubrimiento y, desde luego, él fue el precursor de todas estas técnicas. Ahora, ¿cómo funciona? El carbono 14, o radiocarbono, es manufacturado en la alta atmósfera, en la ionosfera, por los rayos del sol, los rayos cósmicos del Sol, que golpean dramáticamente al nitrógeno 14. Y al golpearlo, le expulsa un protón y le agrega un neutrón, y con esto lo convierte en carbono 14. Podemos ver en la figura que este hecho produce, por lo tanto, una cantidad de carbono 14 en la alta atmósfera que después se va a mezclar con el oxígeno para formar CO2 o dióxido de carbono. Y este elemento, que es natural en toda nuestra atmósfera, va a descender, va a ir cayendo a modo de lluvia, a modo de una forma completa en toda la Tierra, y ir llenando los diferentes carbonos de CO2 que tenemos en los diferentes ambientes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El nitrógeno 14, que tiene 7 protones y 7 neutrones, se convierte en carbono 14 al quedar con 6 protones y 8 neutrones. Ahora, al caer a la Tierra y poder inundar, podemos decir así, todos los lugares de la Tierra, estos son integrados inmediatamente por la naturaleza, por las plantas y por los árboles, a través de la fotosíntesis, que ellos, entre comillas, comen CO2. Y al combinarlo ellos con su alimento, y al alimentarse de ellos, lo integran a su propio cuerpo. La fotosíntesis se produce también con ayuda del sol y la ayuda del agua. Y lo incorpora, como decía, el carbono 14 en las células de estas plantas y de estos elementos que después los animales lo van a ir consumiendo, y va a quedar distribuido parejamente en el cuerpo o organismo de ese animal. Y no solamente los animales, sino que nosotros también, los seres humanos, que también comemos verduras y comemos elementos de la naturaleza. El aire también provee algo de carbono 14 al respirarlo. Al incorporarse ahora a nuestro cuerpo, este carbono 14 se va a fijar, y se va a fijar en un nivel de saturación. Es decir, vamos nosotros a ir recibiendo este carbono 14 y va a llegar un punto en el cual tendremos una cantidad ya completa dentro de nuestro cuerpo. Y todos los seres vivientes, todos los seres, las plantas y los animales, tendremos un nivel similar de carbono 14 aproximadamente, teóricamente, alrededor de todo el mundo. Ahora, dije teóricamente porque después les voy a explicar algunas excepciones. Ahora, una vez que ese carbono 14 está integrado en nosotros, tenemos que pensar que es un carbono 14 que se va a degradar, porque esa es la naturaleza de este material, que es radioactivo. No produce ningún daño, pero sí se va degradando. Y cuando se va degradando, se va reemplazando por nuevo carbono 14 que volvemos a comer, volvemos a respirar. Entonces siempre tenemos una cantidad promedio. El punto es el siguiente: cuando morimos, o cuando muere el animal, o muere la planta, el árbol, deja de respirar, deja de comer, deja de recibir el carbono 14, y de ese momento solamente hay un proceso negativo que comienza a degradar, sigue degradándose, por lo tanto se comienza a perder el carbono 14. Y al perderse, comienza a haber menos cantidad cada vez en ese cuerpo que ya está muerto,
o en ese árbol que ya, por cierto, ya no es un árbol vivo. Y así se puede medir esa cantidad de carbono 14 que nosotros tenemos, o que la persona muerta ya tiene en su cuerpo, o los huesos, o lo que ha quedado. Y eso es lo que da el sentido, lo que da una medición de tiempo. Ahora, una cosa interesante es que el carbono 14, cuando se degrada, cuando hay una degradación beta, se transforma nuevamente en nitrógeno 14 y ya no es radioactivo, ya pasa a ser un elemento completamente natural y normal en el cuerpo. Sin embargo, esta degradación sucede bastante rápido. Se pensaba antes que podía ser mucho más, pero ahora se sabe que la edad media del carbono 14 son 5.730 años. Esto es que a los 5.730 años, la mitad del carbono 14 que había en un cuerpo que murió ya, que ya no está vivo, a los 5.730 años va a haber la mitad de los radioisótopos que hubo en un momento, radioisótopos de carbono 14. Entonces, cada 5.730 años va a haber otra mitad menos y otra mitad menos. Y así hasta llegar más o menos a 10 edades medias, que son 57.300 años, cuando ya se estima que no hay prácticamente nada, ni siquiera un radioisótopo de carbono 14 en ese cuerpo, en esos huesos, en esos pedazos de madera que pudieron haber fosilizados, en fin, que ya están disponibles para poder verlos. Por lo tanto, la vida máxima que se estima del carbono 14 son 57.300 años. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de miles de años. Se fijan, no hemos hablado nunca, ni siquiera cercano, a millones de años, que es lo que la evolución, por supuesto, le gustaría leer. El carbono 14, por lo tanto, al degradarse solamente en miles de años, significa que cualquier fósil que nosotros encontremos que tiene carbono 14 no puede tener más de aproximadamente 57.000 años. Y eso es un gran dilema para la evolución. El carbono 14, como decía, se transforma nuevamente en 5.730 años en un nitrógeno 14, como muestra la imagen, y ha tenido una radiación beta. Veamos entonces este ejemplo gráfico. Una persona, que ahí aparece un esqueleto, que en 0 años, cuando recién ha muerto, la concentración de carbono 14 es igual a la ambiental del momento, porque está en equilibrio con ese ambiente. Por lo tanto, tienen la cantidad de carbono 14 igual como tienen los elementos vivos, cuando recién murió. Sin embargo, cuando han pasado 5.730 años desde el fallecimiento, solo queda la mitad de la concentración que tuvo originalmente. Y después, si han pasado ya 57.300 años desde que falleció esa persona, prácticamente se ha eliminado, se ha degradado el 99,9% del carbono 14. Eso es muy importante, porque prácticamente no se le va a poder descubrir más carbono 14 de ahí en adelante, porque ya no queda más. No significa que tiene millones de años. Y ese es justamente uno de los errores que se producía anteriormente, porque funciona solamente cuando llega a ese límite. Porque, ¿qué pasaría si un hueso tiene prácticamente cero carbono 14, como muestra la imagen? Ese hueso no tiene millones de años, simplemente llegó a su límite, que son los 57.300 años. Hay un problema, sin embargo, que debo explicar. Y esto es el problema del equilibrio. Sucede que se estima que hoy día el baño de carbono 14 que hemos tenido en la Tierra no es infinito, no es de infinitos años, sino que es solamente unos años bastante limitados, algunos miles de años. Y esto significa que la Tierra todavía se está llenando de carbono 14, está cayendo todavía y está aumentando su densidad, está aumentando la cantidad de carbono 14 que hay en la naturaleza, en todo lo que nos rodea. Siendo así eso, significa que todavía no ha llegado a un equilibrio. ¿Qué es lo que es el equilibrio? Como muestra la imagen, tenemos una llave que está llenando un vaso con agua. Ese vaso que está esa agua que se está llenando es el carbono 14 que está cayendo de la atmósfera. Pero también tenemos unos agujeros alrededor del vaso, que son los que están vaciando, porque se está degradando. Ahora, en un momento
va a llegar a un equilibrio, o sea, lo que se está llenando es lo mismo que se está saliendo a través de la degradación, pero ese punto no se ha alcanzado todavía. Ese es exactamente lo que quiere decir esta imagen. Y al no alcanzarse, significa que mi concentración hoy día de carbono 14 es mayor de la que fue el año pasado y mayor de la que fue el año antepasado. Y así, cuando miramos miles de años atrás, cada vez es menor la concentración de carbono 14 que había en forma natural en la naturaleza. Por lo tanto, los animales que vivían allí en ese tiempo nunca concentraron más carbono 14 del que podían tener de acuerdo a su medio. Hoy día, sin embargo, tenemos bastante más. Ahora, el hecho de que no tuvieran tanta concentración de carbono 14 a esos miles de años sugiere como que hubieran sido más antiguos. Y ahí está justamente el gran problema, de que sugiere que hubieran sido de más antiguos, por lo tanto, que hubiese habido una edad mayor hacia atrás. Por eso estamos hablando de 57.000 años. Y posiblemente a muchos les sonará, estos 57.000 años no se condicen con una edad de la Tierra de más o menos de 6.000 a 10.000. Y claro, justamente esta es la corrección que debe hacerse. Ahora, la proporción actual de carbono 14 es más o menos de una molécula de carbono 14 por por 1.000.000 de millones de carbono 12. Estamos hablando de moléculas, ¿ya? O sea, la concentración es muy poca. Y esto se puede medir con total exactitud a través de los espectrómetros aceleradores de masa, como es la imagen que yo mostraba al comienzo de este programa. Se sabe, sin embargo, con seguridad que el carbono 14 hoy en la Tierra, al no haber llegado al equilibrio, significa que tenemos aproximadamente unos 30.000 años en el cual se ha estado llenando. Estos son cálculos simplemente, ¿ya? Y cualquier resultado, por lo tanto, de carbono 14 a carbono 12, que es la proporción, será aceptado solo si coincide por un criterio histórico de la muestra, o sea, con algo que se sabe cuándo existió. Por ejemplo, la tumba de los faraones, que tenían semillas, que tenían otras cosas, ahí se puede saber exacto, históricamente, cuál es la edad, y ahí se puede hacer una buena comparación. Veamos los problemas. ¿Cómo podemos saber cuál era la razón de carbono 14 a carbono 12 en los huesos cuando murió un animal, por ejemplo? Esta razón debería ser igual a la atmósfera que la rodeaba, ¿sí? Como hemos explicado recién. ¿Cómo sabemos cuál es entonces la razón de la atmósfera en las épocas pretéritas, en el pasado? ¿Asumirían los científicos que era la misma en el pasado como es ahora? Eso es lo que se calculaba habitualmente, especialmente por Livy. Y es sabido bien que ha habido una revolución industrial en la Tierra con una gran generación de gases al quemar combustibles. Se ha quemado una cantidad enorme de masa de carbón y se ha tirado a la atmósfera este carbón, y sin duda ha afectado el balance natural por la liberación de grandes cantidades de carbono 12 a la atmósfera, CO2. Por lo tanto, el estudio de los anillos de los árboles nos han enseñado cuál es la razón de carbono 14 a carbono 12 que existía antes de la revolución industrial. Y toda fecha de radiocarbono se hace con esto en mente, o sea, se hacen las correcciones. No se ignora esto, sino que se hacen las correcciones. Un estudio hecho por el doctor Robert Whitelaw, usando las fechas publicadas en 15.000 fósiles, y habiéndolas ajustado, él las agrupó en bloques de 500 años y descubrió una dramática caída hace 5.000 años en todas partes del mundo. Esto fue escrito en un libro llamado Speak to the World, publicado ya hace unos años. Y aquí tenemos el cuadro este. Es un cuadro que claramente nos indica una cantidad de carbono 14 relativamente estable en los últimos 4.000 años, pero que cae dramáticamente hace 4.500, 5.000 años. Y ustedes adivinan, es justamente el momento en cuando fue el diluvio. El diluvio cuando todas las plantas que absorbían CO2 se enterraron, quedaron todas enterradas, destruidas, y los animales que producían CO2 también, al respirar, se quedaron muertos, por lo tanto, dejaron de producir el CO2.
Y todo esto produjo un tremendo debacle en este mundo. El diluvio universal es algo absolutamente real, que está allí, es cosa de verlo. Ahora, vamos a verlo esto en un programa adicional posterior, donde veremos claramente las señas del diluvio. Pero por el momento, tratemos de ver solamente lo del carbono 14. El diluvio, por lo tanto, bajó la cantidad del carbón total disponible al enterrar plantas que la absorben y animales que la emiten como CO2. Curiosamente, existe una planta que hace una discriminación contra el carbono 14 que también tiene que tomarse en cuenta. Las plantas discriminan contra el carbono 14 no absorbiéndolo en el CO2 cuando encuentran un CO2 que tiene carbono 14. Lo rechazan. Y estas plantas las discriminan y por lo tanto al absorberlo menos significa que tienen que considerarse cuando ellas se les mide la edad y han muerto desde luego como que han tenido una edad menor. Estas plantas contienen efectivamente carbono 13, que es el otro isótopo que se produce de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y estas, desde luego, parecen más antiguas que de lo que realmente son cuando mueren. Esto está en un libro que se llama Creation Answers Book, de Batten. Los diamantes. ¿Qué gran amigo tenemos en los diamantes, los creacionistas? Los diamantes también se pueden fechar, porque los diamantes, pese a que son minerales, tienen carbono 14. Y les puedo contar lo siguiente. El doctor físico, geofísico John Baumgarten, hizo una investigación de los diamantes y encontró que tienen 10 veces más carbono 14 del límite de detección. Por lo tanto, son mucho más jóvenes, bastante menos que 57.000 años. Los diamantes, ¿cómo se forman? Ellos se fabrican a 160 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Y este carbono 14 que tienen no proviene del carbono orgánico de seres vivos, tampoco provienen de la lluvia, esta que estamos hablando anteriormente de la atmósfera, sino que lo obtuvieron de allá abajo. Los diamantes salen por unas pipas volcánicas y las llevan a la superficie donde se pueden encontrar. Al ser un material tan duro el diamante, no tiene contaminación química o externa que pudiéramos alegar, simplemente están puros. También es posible, por la estructura de sus cristales, que el carbono 14 que penetrara como contaminación no podría haber recibido el carbono 14 de la atmósfera posteriormente, o sea, no pueden haberse agregado carbono 14 en ellos posteriormente, porque la estructura no lo permite. Por lo tanto, cuando se le asignan millones de años a los diamantes, se le hace desconociendo que tiene carbono 14. Y como lo tiene, los diamantes no pueden tener más de 57.300 años. Esto es tremendamente importante. Se hizo un estudio por el doctor John Morris en un libro llamado The Young Earth. Y este libro tiene tablas con promedios de carbono 14 y carbono 12 en 12 minas de diamantes que son africanas. Y podemos ver que están tomadas ahí en Botswana, en una serie de minas en Sudáfrica, en Guinea, en Namibia también. Y todas estas minas arrojan una cantidad más o menos variable, y el promedio de las muestras fue de 0,09 más o menos 0,025. Esto es realmente sorprendente, cuando vemos que los diamantes sí son jóvenes. Las minas de carbón también tienen el mismo efecto. Las minas de carbón todas tienen carbono 14. Y el carbono 14 que contienen indica, por lo tanto, que el carbón tiene menos de 57.300 años. A veces se habla de que pudiera tener hasta 100.000 años, si le damos el rango que pudiéramos exagerar. Pero nunca más de eso. Estamos hablando de todas maneras de un contexto de miles de años, no de millones de años. Ahora, hay un caso específico que quiero comentar, que es la mina de carbón Crinium de Queensland, en Australia, que se fechó en forma evolucionista su edad como de 47,5 millones de años, que el carbón era de esa edad. Sin embargo, en ese mismo lugar se encontró un árbol fosilizado dentro de la mina que, al analizarlo con carbono 14, dio una edad de 37.500 años. Por lo tanto,
qué es lo que es. Si está enterrado el árbol, el pedazo de madera, en el carbón, las dos tienen que tener la misma edad. No puede ser que uno es millones de años y el otro es solamente miles de años. Tienen que ser coincidentes. Y desde luego, si ambos tienen carbono 14, tiene que ser solamente un contexto de solamente miles de años. ¿Qué hace justamente el punto? Los millones de años es una historia, una invención, una cosa hecha por la evolución para poder justificar lo que en cierto modo no se puede justificar, que son el origen de la vida y la evolución de especies de una a otra que requerirían millones de años si ellos quieren buscar un mecanismo de mutaciones u otro. Pero eso no es tal, no sucede así. También tengo, y les presento una tabla del mismo libro de John Morris, de carbono 14 en minas de carbón. Y los promedios en las minas de carbón, como vemos allí, es minas como en Texas, North Dakota, Montana, en Utah, en Arizona, en Kentucky, en Pennsylvania, en Illinois. Todas ellas nos dan presencia de carbono 14 y en promedio tienen 0,247 más o menos 0,025, o sea, todas son jóvenes. Se hizo también otro estudio por el mismo doctor John Morris, donde hay elementos ahora dentro de la columna geológica que también tienen carbono 14, que son minerales, por cierto, pero tienen carbón, porque es su propia naturaleza. Y se tomaron muestras de todos los niveles de la columna geológica. Mármol y grafito, por ejemplo, del Cámbrico. El Cámbrico está abajo en la columna. Y se tomó mármol y grafito. Y se tomó también piedra caliza, CaCO3, y madera del paleozoico, ¿no es cierto?, el paleozoico, que está más o menos ya en la parte más alta. Y huesos de dinosaurio en el mesozoico, que está un poquito más abajo, y todas ellas contienen carbono 14, lo cual indica que sus edades no pueden ser sino entre 30 y 60.000 años en la escala que estamos nosotros en este momento hablando. Bueno, las correcciones que han sido necesarias están allí y les comento cuáles correcciones se han hecho por las razones que ya les explicaba. Primero, los rayos cósmicos, estos que están bombardeando la Tierra permanentemente en la ionósfera y que transforman el nitrógeno 14 en carbono 14, han ido aumentando debido no a que el Sol emita más, sino que debido a que la Tierra se defiende menos. La Tierra se defiende de los rayos cósmicos a través de su campo magnético. Y el campo magnético se sabe que ha ido disminuyendo en la Tierra un 5% cada 100 años. Así que al tener menos defensa, menos escudo, los rayos cósmicos pueden atacar más fuerte y pueden producir más carbono 14. Ese sería un punto que hay que corregir. Segundo, los niveles de CO2, en la atmósfera aumentaron con el volcanismo del diluvio. El diluvio fue en parte producido, toda esta agua que salió debajo de la Tierra, por volcanes. Y estos volcanes, que son de cientos de miles, que están la mayoría de ellos bajo el mar, produjeron una cantidad enorme de volcanismo, enorme de cenizas, que aportaron una cantidad enorme de CO2 a la Tierra. También, las pruebas nucleares que se hicieron a aire abierto entre 1950 y 1960, cuando aún no se prohibían, incrementaron el nivel de carbono 14 enormemente en la naturaleza. Y eso les voy a mostrar en un cuadro en un par de minutos más. El diluvio universal, piensen ustedes, cuando todo se destruyó, esto fue un gran cataclismo para la Tierra. Y al repoblarse la Tierra de vegetación, hubo que absorber una gran cantidad de CO2 que estaba en la atmósfera, y la vegetación que quedó enterrada ahora no devolvió su CO2 o su carbón a la atmósfera. Por lo tanto, ahí hubo una gran variación de carbono dentro de todo el equilibrio de esta Tierra. La revolución industrial, que partió a comienzos del siglo XIX, por ahí por los 1800, significó un cambio enorme ahora en las costumbres de los hombres, al comenzarse una emisión de gases que contenían carbón. ¿No es cierto? Todos sabemos que ahí comienza la quema de carbón, la quema de combustibles, comienza una serie de emisiones a la naturaleza que hoy día, por cierto, se temen, ¿no es cierto?, con esto
de controlar las emisiones y todo lo demás, pero lo importante es que el carbono 14 y el carbono 12 y sufrieron también con eso un desequilibrio. Decíamos que las muestras aparecen como que fueran más antiguas debido a que es todo el vaso lleno y el vaso a medio llenar. Ya lo expliqué y esto todavía no ha llegado a su equilibrio, así que pareciera que fueran más antiguas por eso. Veremos ahora el efecto de las bombas nucleares que tuvo en la atmósfera y en la cantidad de carbono 14 que se creó en la atmósfera, o sea, que se introdujo en la atmósfera. Podemos ver en este cuadro que comenzaron las pruebas en 1955 y con ello fue incrementando en 1960, llegando a un pic un poco antes de 1965, cuando teníamos ya una cantidad enorme de carbono 14 en la atmósfera, que de a poco, ahí cuando ya se prohibieron las pruebas atómicas en la atmósfera, comenzó a disminuir gradualmente hasta llegar a un punto todavía no normal en el día de hoy. Nos estamos aproximando a ello, pero todavía no llega a lo normal. Ahora, todo ese aporte de carbono 14, por cierto, cambió la ecuación, cambió la proporción. Ahora existe una serie de otros animales que están vivos y los cuales han marcado una lectura de carbono 14 extraña, una lectura que no coincide con la predicción. Por ejemplo, conchas de moluscos vivos fueron fechados como muertos más de 2.300 años, un hecho que fue publicado por la revista Science en 1963. Ya explico por qué puede suceder esto. O conchas de caracoles también que estaban vivos, mostraban que habían muerto hace 27.000 años, es decir, tenían en su cuerpo menos carbono 14 del que deberían tener, del que lo rodeaba toda la atmósfera. La atmósfera estaba toda con un nivel y ellos tenían mucho menos. ¿Por qué absorben menos? Se dan condiciones que puede ser así y les agrego un par de casos más. Huesos de un tigre de colmillo de sable de La Brea, que está cerca de Los Ángeles, dio una fecha como que tenía 28.000 años. Y una foca recién muerta, fechada en carbono 14, mostraba que había muerto hacía 1.300 años. También publicado en el Diario Antártico en 1971. Todas estas anormalidades no son sino excepciones que se dan por la posición geográfica que tienen determinados animales, determinadas conchas, y ellos es porque no absorben o tienen algún factor que le hace absorber menos el carbono 14 de lo que sería en otras partes. O sea, no es uniforme, pero es dentro de lo normal, sí puede considerarse como que es completamente aceptable. Conclusiones. Podemos decir entonces que la cantidad de carbono 14 y carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual. El carbono 12 ha aumentado después del diluvio, primero. Segundo, este argumento hace aparecer las edades más antiguas, como más largas, como una wincha de medir que se estira, pero mide equivocadamente. El carbono 14 aún no alcanza su equilibrio, lo del vaso medio llenar el vaso lleno, por lo que debe ajustarse por hitos históricos. Y el uso del sistema de carbono 14 es más o menos exacto cuando estamos en la región de menos de 3.000 años de antigüedad. Y por último, cualquier muestra que contenga algo de carbono 14 no puede tener más de 57.300 años en lo práctico. Esto es muy importante porque cosas como el carbón, como los diamantes, que se consideran de millones de años, se demuestra con esto de que no lo son. E incluso animales que también se supone que son de épocas de millones de años atrás, aparecen con carbono 14, lo cual confirma que es de un contexto solamente de miles de años. Sí, mis amigos, efectivamente el carbono 14 es un gran amigo de la creación.